¿Qué planteas en este punto de vista? Eso no incide en la fe del creyente, ni en la fe del no creyente, ni en la falta de fe de aquel que no es creyente. O sea, una catástrofe va a impactar la vida de manera individual y el impacto psicológico lo determinan los psicólogos en función de los traumas que se puedan generar. De hecho, la fe cristiana fortalece al que cree en Cristo, al que no cree no lo va a fortalecer. Y la fe cristiana tiene una correlación en base a qué dice la Biblia con respecto a la vida y la muerte. Es decir, para un cristiano, la muerte no es el final del camino, es el inicio de un encuentro con Dios, ya de manera más directa. Y eso implica muchas cosas. Tiene que ver con la parte de qué representa la salvación espiritual para una persona que conoció a Cristo. O sea, yo te puedo hablar como cristiano de que a mí la muerte en un evento catastrófico pudiera llevarme a reflexionar en base a cómo vivió una persona que perdió la vida. Y si esa persona en sus últimos momentos de vida reconoce a Dios, ahí implica o entra en juego, mejor dicho, la misericordia de Dios. Es decir, hablar en función, yo como apologista, yo hablaría en función de todos los factores que rodean esa parte y entendería también la parte psicológica o psicosocial de cada evento traumático, porque no es simplemente un evento de la magnitud como sucedió lamentablemente en ese centro, que no es un centro espiritual, no es un centro para buscar a Dios. Y hablando con toda la honestidad y con toda la delicadeza, uno tiene también que ser responsable en función de lo que dice la creencia cristiana en base a ese punto. Entonces, no es simplemente el evento del Yesé, sino también recordemos el 9/11, recordemos también problemas que se tienen en otros países cuando iglesias son bombardeadas, que mueren cristianos ahí. Entonces, también en otros centros que no tienen ninguna representatividad espiritual, lo que acontece en el mundo. Yo paso la palabra ahora y digo que la fe, como hemos tocado muchas veces en este programa, creo que es el medio que más ha desarrollado filosóficamente, teológicamente, sociológicamente, psicológica y neurocientíficamente el tema de cómo, de la creencia y cómo, porque la creencia no es algo al azar de la existencia, es algo biológico, Sí, es cierto. Es algo que está en el lóbulo frontal, muy impregnado en la conceptualización cultural histórica de todos los seres humanos. Entonces, para el cristiano, vuelvo y repito, este impacto no limita la fe del cristiano, ni tampoco le va a aumentar fe al que está sin un reconocimiento de Dios en un momento. Bolívar Valera hizo una pregunta válida, pero la redireccionó mal o quizás lo entendieron mal. Claro que hasta los cristianos nos cuestionamos muchas cosas, pero dice la Biblia que las cosas ocultas pertenecen a Dios y las cosas reveladas pertenecen al hombre. Lo que está en la palabra de Dios es lo que nosotros tenemos que desarrollar y analizar. ¿Cómo yo le explico a ese niño que hoy no tiene papá y mamá? Papá y mamá lo acompañaban en las noches a orar. Vamos a orarle a Dios para que mañana podamos estar bien. Esa noche, papá y mamá acompañaron al niño a orar y se fueron al jet set a disfrutar un poco. En la mañana el niño se levanta y encuentra que papá y mamá están muertos y que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Señor. Entonces, el Señor que horas antes, papi y mami me acompañaron a orarle, fue el mismo que permitió que papi y mami hoy no estuvieran. ¿Cómo yo mañana puedo entender que ese Dios es bondadoso si me ha quitado lo más valioso que yo tengo, que son mis padres? Pues claro. Tú estás en el proceso de Bolívar, Valeria. No, perdón, yo estoy planteando escenarios. Legítimo. Estoy planteando escenarios. Claro. No, yo no estoy cuestionando, yo estoy planteando cosas porque para que tú me entiendas, los nietos del ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Eduardo Elá, ambos padres de ese niño murieron, ambos. El niño hoy no tiene ni papá ni mamá. Y hay una niña que es hija de extranjeros, que papá y mamá murieron y la niña está todavía en la embajada de su país, esperando a ver quién se la va a llevar a su país. Esa niña hoy se está cuestionando, ¿voy a creer en ese Dios, el que yo oro todas las noches, que fue que me quitó papi y mami? Sí, pero si tú escuchaste, si me excusa, si tú escuchaste a Carlos planteaba de que independientemente de la muerte, la continuidad de tu vida. No, mira, lo que pasa, hay una realidad que se vivió
con esta tragedia. Y yo creo que en parte puede ayudar a que las personas reflexionen como ciudadanía. Okay. La espiritualidad, no estoy hablando del cristianismo, la espiritualidad es un factor fundamental en la vida del ser humano. Yo insisto que eso también es producto biológico del ser humano, porque una cosa es la fe cristiana y eso tiene un fundamento bíblico, y otra cosa es el sentido de trascendencia de todo ser humano. Yo me tomé una semana buscando información, viendo videos, escuchando los testimonios, viendo incluso personas que sobrevivieron, o sea, testimonio de rescatistas, no simplemente los especializados, sino también el sentido de la colaboración de personas que no tuvieron miedo a la muerte para ir a ayudar. Incluso la Biblia habla en ese aspecto de que no hay mayor amor que el que da la vida por su semejante. O sea, paréntesis, ¿tú has leído el Corán? Sí, claro que sí. Continúa. Casi todas las religiones comparadas. Por eso me especialicé en ese estudio. Por eso Héctor me tiene aquí. Entonces, en ese sentido, no, pues tú me conociste así, fuiste tú que me traíste. En ese sentido, hay una unificación nacional, en un clamor nacional en la espiritualidad. Porque casi en toda, incluso hasta para los que renegaron como Bolívar Valera, siempre estuvo en los labios de alguien que se sintió en profundo pesar por ese acontecimiento lamentable. Siempre estuvo la palabra Dios, Dios, Dios. Independientemente de que haya hecho una buena radiografía de Dios o cuál Dios es que está expresando en su dolor. Entonces, en ese sentido hay que verlo desde ese punto de vista. ¿Hay maldecirlo a Dios con ese acontecimiento? Es muy probable, claro que sí, porque es que hay de todo, Eladio. O sea, porque el sentido de trascendencia te va a presentar a ti o una frustración o una tranquilidad en esperanza. En mi caso, porque si yo hablo a título personal, en mi caso, como nosotros nos formamos a la luz del cristianismo, leyendo las escrituras, nosotros vemos que el morir no es el final, aunque nos duela morir. O ver personas morir. Sí, porque tú puedes estar sufriendo, tú siendo cristiano, y tú sigues clamando a Dios. Y tú tienes dolor. De hecho, el Salvador de este mundo murió en pleno dolor por el pecado de la humanidad, para ayudar a la humanidad, para salvar a la humanidad. Fue una de las muertes más terribles registradas en la historia de la humanidad. Carlos. ¿Entiendes? Entonces, déjame terminar la idea y te escucho, Noel, disculpa, porque la pregunta de Eladio es buenísima para poder entender. De hecho, yo he escuchado, y yo sé que con buena intención, pero he escuchado más propaganda que cristianismo cuando se habla del tema en medios de comunicación. Eso. ¿Qué quiere decir con eso? Significa que muchas veces nosotros, por la empatía y el amor hacia el prójimo, a veces desviamos el sentido real del mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio no es decirle al mundo todo bien, clama a Dios tranquilo y sigue tu vida normal. No, es una reflexión al arrepentimiento. El evangelio es una reflexión a que la vida puede ser como una hoja que se lleva el viento y que nosotros estamos en este planeta Tierra con dos caminos. Uno, seguir el camino sin la comunión con Dios. Esas son las ideas del cristianismo. Eso es el cristianismo. Okay. O sea, yo no te estoy hablando del cristianismo. Y que de hecho, dentro de esa concepción del cristianismo, hasta el último aliento de la vida de cada ser humano va a tener la misericordia de Dios. Nosotros no somos quien para juzgar a un ser humano en sus últimos momentos de vida, porque la salvación la da Dios. Ese es el camino de que Cristo ofrece salvación. Y por otro lado está una reflexión espiritual que te pueden decir, mira, Eladio, tranquilo, tú eres lo máximo, sabemos que tú clamas a Dios, pero no, es que hay todo un sentido detrás del mensaje del evangelio. Y lo que tú dijiste, que tú me preguntaste, y fue muy importante también, Manauri, no, Dios no produce la muerte del impío. Mira lo que dicen dos profetas, Ezequiel y Jeremías. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dios revelándoselo a ellos. Y no que se aparten de sus malos caminos y vivan. Dios habla que no quiere ver sufrir a la humanidad, no quiere que el hombre muera, pero el hombre asumió una naturaleza y después de eso también Dios le recuerda que te aparte de tus malos caminos. Si los dueños de Jet Set se hubiesen apartado de cualquier pensamiento
contrario a velar por la seguridad de su lugar, nosotros no estuviéramos sufriendo eso al día de hoy. Así. Eso es lo que manda a Dios a hacer. Okay. No, o sea, que Dios quiso que muriera mi papá y mi mamá, como decía. Eso es una total descontextualización, porque hay personas, como yo había dicho, que hablan de la Biblia, hablan de Dios y no conocen la Biblia, no conocen a Dios. O sea, a ver, una persona puede tener una conceptualización de Dios y tener una creencia en Dios, ¿ok? Y otra cosa es tú tener un conocimiento de ese Dios. Y otra cosa es tú tener la correcta fe en ese Dios. Son 3 factores distintos. Okay. No es tan simple como parece. Pues vuelvo e insisto, mucha gente habla, por ejemplo, el mismo Bolívar Valera, yo vi ese corte y dijo, yo voy a ir a una iglesia para que un pastor me explique a mí claramente. Y muchas veces hay pastores que no tienen una formación teológica correcta, sino que pueden hablarle en función de un fideísmo. Un fideísmo es no. Dios lo quiso así. Eso que van al show del mediodía. Está bien, pero recuerda que Dios tiene el rostro de la cultura, hermano. Sí, pero ahí voy. Esa expresión es una expresión cultural, hermano. Sí, es cultural. Y tú como psicólogo, Eladio, eminente psicólogo, no puede evitar que el sujeto se sane con una expresión cultural que él encontró como asidero, hermano. Lo que quiero decir es... Él encontró como asidero. Él tiene razón porque el lenguaje impacta por el asidero cultural, por la incidencia cultural. Es muy probable que cuando alguien te diga Dios lo quiso así, no esté realmente diciendo lo que dice Dios en el libro que nos dejó para que lo conozcamos, ¿verdad? Sin embargo, puede ser que esa persona se refiera a que Dios permite que cosas sucedan, pero él no las provoca de manera directa por una situación X. Ahora, la verdad es que también, y hay que decirlo, porque yo creo, ¿quién fue que mencionó Sodoma y Gomorra ahorita? Yo. Tú, ¿verdad? La verdad es que Dios sí ha incidido en la historia de la humanidad para castigo y salvación. Vista, no porque lo dijo, es que yo no puedo mentir. Si un cristiano no puede hablar ni en tragedia ni en felicidad, no puede mentir. Entonces yo tengo que decir lo que dice Manauri muy bien. ¿Eso qué pasó en Sodoma y Gomorra? Bueno, pasó un castigo de Dios. ¿Fue Dios? Sí, fue Dios. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? Pero yo prefiero no opinar en caso de que yo vaya a indilgar que esa tragedia ocurrió por lo de Sodoma. Entiendan lo que quiero decir. Me gusta eso. Que prefiero no opinar si yo voy a indilgar que esa tragedia ocurrió como un paralelismo a Sodoma y Gomorra. No, Manauri no ha dicho eso. No fue Carlos que lo dijo, no fue Manauri. Tampoco yo he dicho eso. Vamos a escuchar la corrección. Que no ponga no ponga el paralelismo. Yo lo mencioné. Por favor. Lo mencionaste, pero no fue en ese contexto. Es que no es posible. Carlos, te estoy aconsejando que no haga el paralelismo. No hay paralelismo. No hay ningún paralelismo. Nadie está haciendo paralelismo. Eso es peligroso. Tú hablar así. Yo lo que quiero decir es que cuando Manauri mencionó ese caso, yo no puedo mentir diciendo lo de esto aquí fue igual que Sodoma y Gomorra, pero tampoco puedo quitar que Dios establece juicio. Yo no puedo mentir. Tú lo estás diciendo eufemísticamente, hermano, pero aquí hay exégetas y hay hermeneutas. Lo que tú estás haciendo es un paralelismo, hermano, que no se debe hacer. Es grosero, que hay personas que lo hacen y está mal. No se puede hacer un paralelismo con una historia bíblica, porque fue Manauri que hizo la pregunta. Sí, Manauri hizo la pregunta y trajo el tema. Entonces, cuando yo lo evadí porque no voy a caer en eso. Sí, pero no caigas tú, ¿entiendes? Soy yo que quiero hacer esa corrección, si me lo permiten. Manauri pone un tema y yo no puedo decirle a Manauri, no podemos decir que Dios provoca tal cosa porque estaría mintiendo. Sí, en la historia de la humanidad Dios ha intervenido a tal grado que envió a su hijo a morir para dar salvación en una muerte en una cruz. Por otro lado, hay personas que dicen, eso fue Dios lo que lo quiso así. Si no se entiende bien el contexto, estarán descontextualizando algo que no tiene una correlación bíblica. A eso es que yo me refiero. Entonces, habla tú ahora, Manolo. Yo tengo que ser responsable con las cosas. El pasado martes, una semana de la tragedia, pero eso fue horas después, porque la tragedia fue a la 1 de la madrugada.